Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de hoy está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Y como siempre, la palabra de Dios tiene muchas cosas que decirnos para animarnos, para fortalecernos, para renovar nuestras fuerzas, para que renovemos y podamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él. Pudiéramos decir en primer lugar que este episodio del Evangelio, capítulo 19 de Mateo, versículos del 23 al 30, nos presenta en primer lugar que Jesús dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque ese rico para este mundo, esa persona rica, que no necesariamente son bienes materiales, sino aquella persona que está llena de deseos de tantas cosas del mundo, pues ya no tiene espacio ni lugar en su corazón para Dios. Es muy difícil que uno pueda entrar por una puerta si lleva 2 maletas, si lleva un morral atrás, si lleva también empujando una bicicleta. Es difícil que uno pueda entrar allí por un lugar estrecho.
Pues lo mismo sucede con lo que dice Jesús acá. Pero a nivel espiritual, tal vez yo no lleve nada por fuera y no tenga nada por fuera. Por eso no tiene nada que ver con los bienes económicos. Tiene que ver con lo que yo llevo en mi corazón y en mi mente. ¿De qué estoy lleno? Estoy lleno de tantas cosas que el mundo me presenta y que yo quisiera tener. Yo quisiera tener esto que tiene fulana o fulano, yo quisiera tener esto otro que hay en tal país, yo quisiera tener esto del mundo, yo quisiera tener muchas cosas del mundo. Y ya no dejo lugar ni espacio en mi corazón y en mi mente para desear estar con Dios, para desear llenarme de Dios. Me queda un lugar muy pequeñito. Un lugar allí muy angostico en mi corazón y en mi mente para tratar de meter algo allí que tenga que ver con Dios. Y sin embargo no me importa. Y si no le doy importancia, pues peor todavía. A esto se refiere Jesús. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Y no estoy haciendo referencia a lo que significaba el ojo de la aguja, a esa puerta pequeña del templo, o tal vez a ese ojo de la aguja que se usaba muchas veces en las embarcaciones y que servía allí para introducir el cordel. Hay muchas figuras acerca del ojo de la aguja. Jesús se refiere acá que yo, aunque sea de muy baja estatura o de estatura mediana, si voy cargado de tantas cosas, es difícil que yo pueda entrar por algún sitio determinado. Hay muchos ejemplos también que pudiéramos utilizar hoy, porque la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Yo voy a viajar y paso por una puerta de seguridad en el aeropuerto, en un aeropuerto o en un banco, o en una institución, diríamos, donde la seguridad se requiere. ¿Y qué me hacen quitar? Me hacen quitar los zapatos, me hacen quitar la correa, me hacen quitar el reloj, me hacen quitar el celular, colocar el celular en otro sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo entrar con eso. Pues lo mismo sucede para entrar al reino de Dios. Yo, si quiero entrar en el reino de Dios, no puedo ser apegado ni llenarme de tantas cosas que me ofrece el mundo y que cada día surgen más, sin hablar de la tecnología ni de tantas cosas que nos facilitan la vida, sin hablar de la envidia que yo puedo tener y sentir por aquel que tiene cosas que yo no tengo. Por otro lado, es difícil entrar al reino de Dios si yo no soy agradecido, si yo no valoro, si no aprecio lo que el Señor a mí me ha dado y lo que yo me he ganado con mi trabajo y lo que Dios me ha dado en dones y en gracias. Continúa este episodio del Evangelio con otra idea muy importante. Y dice que cuando los apóstoles oyeron esto, sus discípulos dijeron: entonces, Señor, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede salvarse? Porque los apóstoles también tenían su corazoncito y porque albergaban allí muchos deseos de tantas cosas del mundo y porque les preocupaba en su mente tantas cosas del mundo. Entonces Jesús responde algo muy importante para nosotros hoy en medio de pandemia, en medio de problemas, en medio de dificultades. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y voy a quedar arruinado? ¿Y qué voy a tener y qué no voy a tener? Pues entonces Jesús responde: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Problema, dificultad, necesidad, repitamos esto siempre y vamos a creerlo y a vivirlo. Que Jesús se lo dijo a los apóstoles, a los cercanos, a sus compañeros, y nos lo dice a nosotros si queremos estar con Él y si lo buscamos siempre. Nada hay imposible para Dios, aunque a mí no me entre en la cabeza, no me entre en mi lógica, no esté de acuerdo a mi lógica y me parezca a mí imposible. Esto que me parece a mí imposible, que me está pasando en este momento,
con mi familia, con mi esposo, con mis vecinos, en el mundo entero, es imposible que el Señor venga y nos libre. Es imposible que mañana salgamos adelante, pues lo que es imposible para mí es posible para Dios. Continúa este episodio del Evangelio con otra idea bien interesante e importante para nuestra vida de fe. Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, lo hemos dejado todo. Ahí sigue, apegado a los bienes. No se olvide, lo hemos dejado todo por usted. Y Jesús se voltea y le dice: te aseguro que todo aquel que haya dejado padre, madre, esposo o esposa, o bienes por mí, recibirá más del 100% de lo que ha dejado en este mundo por mí. Y eso sin contar que tendrán un lugar muy importante allá arriba en el cielo, cerca de mí, en el trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Abramos la Biblia, leamos la palabra de Dios y llenémonos de tantas cosas buenas que tiene la palabra de Dios para animarnos, para seguir siempre adelante, para alimentar nuestra alma y para estar seguros que nada perdemos si seguimos detrás de Jesús. Por el contrario, ganamos mucho, más del 100% para esta vida y para la otra. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.